mi nombre es Seila, y tenía 30 años cuando conocí a Tom. Ambos trabajábamos en Global Tech, una gran empresa internacional. Yo era traductora y Tom trabajaba en IT. Siempre estaba contando chistes y ayudándome a arreglar la computadora cuando tenía problemas. No pasó mucho tiempo antes de que nuestras pausas para el café se convirtieran en citas para cenar, y nos hicimos muy cercanos. Un año después, Tom me propuso matrimonio en nuestro parque favorito. Nuestra boda fue un torbellino de encajes blancos y brindis con champán. Los padres de Tom, Margaret y Robert, parecían agradables. Margaret me dio un cálido abrazo y dijo, «Bienvenida a la familia, querida». En ese momento, no tenía idea de lo que eso realmente significaba. Después de nuestra luna de miel, nos mudamos al apartamento de Tom. Era grande y moderno, con una vista impresionante del horizonte de la ciudad. «Esto es perfecto», dije, girando en la sala. Tom sonrió y dijo, «Espera a ver la cocina». Mamá se aseguró de que tuviéramos los mejores electrodomésticos. Mirando hacia atrás, debería haber prestado más atención a lo que decía Tom. Debería haber hecho más preguntas, pero estaba demasiado emocionada por comenzar nuestra nueva vida juntos. Las primeras semanas fueron maravillosas. Tom y yo nos asentamos en una rutina cómoda, compartiendo tareas y disfrutando de noches tranquilas juntos. Una mañana de sábado, estaba en la cocina intentando hacer panqueques cuando escuché que se abría la puerta principal. Pensé que Tom había regresado de su carrera matutina, así que llamé. «Espero que tengas hambre, cariño», pero en lugar de Tom, era Margaret. «Oh, hola, querida», dijo, mirando el desastre que había hecho. Me sorprendí y me quedé allí con una espátula en la mano. «Margaret, ¿cómo?». Me mostró una llave. «Tengo una de repuesto». «Por supuesto, ¿cómo más podría revisar a mi Tommy?». Margaret pasó a mi lado, abriendo los armarios y mirando en el refrigerador. Observé con incredulidad cómo sacaba productos de limpieza y empezaba a limpiar los mostradores que ya estaban limpios. «Pero ahora estamos casados, no tienes que». «¿Qué tonterías?», me interrumpió. «Tommy sigue siendo mi niño, y tengo mucho tiempo libre. Estoy encantada de ayudar». Durante la siguiente hora, tuve que escuchar sus críticas sobre mis habilidades para la limpieza. Para cuando Tom llegó a casa, estaba a punto de explotar. «Mamá», dijo Tom, claramente sorprendido, «¿qué haces aquí?». Margaret sonrió a Tom y dijo, «Solo estoy ayudando a Seila a poner las cosas en orden. Querido, ¿sabes lo abrumador que puede ser para una esposa nueva?». Me mordí la lengua con tanta fuerza que sabía a sangre. Tom me lanzó una mirada de disculpa, pero no dijo nada en contra de su madre. Durante las semanas siguientes, Margaret nos visitaba constantemente, siempre con consejos y críticas. Parecía aparecer en los peores momentos, lista para compartir historias sobre sus propias habilidades domésticas. Una tarde, mientras estaba doblando la ropa, irrumpió sin previo aviso. «Oh Sheila», dijo, mirando mi ropa bien doblada, «así no se doblan las camisetas, déjame mostrarte». Apreté los dientes y dije, «Margaret, aprecio tu ayuda, pero...». «¿Qué tonterías?», me interrumpió, ya volviendo a doblar las camisetas de Tom. «He estado haciendo esto durante años». «¿Te conté alguna vez sobre mi propia suegra?». Era un caso complicado. Margaret luego comenzó a hablar sobre su propia suegra, que solía aparecer sin previo aviso y criticar todo lo que hacía. Quería señalar las similitudes, pero en lugar de eso, forcé una sonrisa y dije, «Eso debió haber sido difícil». «Oh, lo fue», dijo Margaret, asintiendo con sabiduría, «pero lo soporté, y mira cómo resultó Tommy. Deberías estar agradecida de que no soy como ella». ¿Agradecida? Como si tener mi privacidad invadida y mis habilidades cuestionadas constantemente fuera algo por lo que estar agradecida. Mi paciencia se estaba agotando con el paso de los días. Las visitas de Margaret se hicieron más frecuentes y sus críticas más agudas. Pasaba su dedo por la parte superior del refrigerador, suspirando por el polvo imaginario. Incluso reorganizó la despensa, diciendo que sabía mejor cómo le gustaban las cosas a Tommy. Tom no parecía notar la tensión. «Solo mamá está tratando de ayudar», decía cuando lo mencionaba. «Tiene buenas intenciones». Pero, por muy buenas que fueran sus intenciones, estaba llegando a mi límite. La constante intrusión, las críticas interminables y los insultos velados estaban siendo demasiado. Todo llegó a un punto crítico una tarde de domingo. Estaba preparando la cena cuando Margaret entró, con la llave en la mano. «Eila, querida», dijo con un tono excesivamente dulce, «pensé en pasar a darte algunos consejos sobre la planificación de las comidas. Tommy siempre ha sido exigente con sus asados de los domingos».
Mientras me quedaba allí con una cuchara de madera en la mano, sentí que algo dentro de mí se rompía. Esta era mi casa, mi cocina, mi matrimonio, y ya había tenido suficiente. Tomando una respiración profunda, me volví para enfrentarla. Margaret, dije, con una voz sorprendentemente calmada, necesitamos hablar. Sus cejas se levantaron en sorpresa. ¿Sobre qué, querida? Sobre los límites, dije, sobre la privacidad. Aprecio que quieras ayudar, pero presentarte sin aviso y criticar todo lo que hago no es útil. Me está haciendo sentir incómoda en mi propia casa. Margaret se fue sin decir una palabra más, y la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Mientras el sonido resonaba en el apartamento, me apoyé en la encimera, sintiéndome cansada pero extrañamente aliviada. Más tarde esa noche, mientras cenábamos, sabía que tenía que abordar el tema. Tom, comencé, moviendo la comida en mi plato, necesitamos hablar sobre tu madre. Él suspiró y dejó el tenedor sobre la mesa. ¿Qué ha hecho ahora? Respiré hondo y expliqué lo que había pasado ese día, junto con otros problemas que se habían acumulado. Mientras hablaba, vi a Tom luchar con sus sentimientos, atrapado entre su amor por su madre y su compromiso conmigo. Seila, sé que mamá puede ser intensa, dijo con cuidado, pero tiene buenas intenciones, solo está tratando de ayudar. Sacudí la cabeza. Tom, lo entiendo, pero esto no es ayuda, es control. Ella entra a nuestra casa sin preguntar, critica todo lo que hago y me hace sentir como si no perteneciera a mi propia vida. Tiene que detenerse. Tom pasó la mano por su cabello, luciendo incómodo. ¿Qué quieres que haga? Necesito que pongas límites con ella, dije con firmeza. Recupera su llave, pídele que llame antes de venir y, lo más importante, necesito que te defiendas por mí cuando ella se sobrepase. Tom lo pensó por un momento y luego asintió. Tienes razón, hablaré con ella. Fiel a su palabra, Tom habló con Margaret al día siguiente. Yo no estuve allí, pero según me contó Tom, la conversación no salió bien. Margaret se sintió herida y pensó que la estábamos echando de nuestras vidas. Al final, aunque a regañadientes, aceptó nuestras condiciones. Por un tiempo, las cosas parecían haber mejorado. Las visitas de Margaret se volvieron menos frecuentes y siempre venían con una llamada previa, pero la paz no duró mucho. Empezó con cosas pequeñas. De repente, me excluyeron de las cenas de domingo y de las celebraciones festivas. Cuando le preguntaba a Tom sobre eso, él solo se encogía de hombros incómodamente. Mamá dice que esta vez es solo para la familia inmediata, decía, sin mirarme. La gota que colmó el vaso fue el cumpleaños de Robert, el padre de Tom. Tom y yo habíamos planeado ir juntos a desearle lo mejor, pero en el último minuto, Tom tuvo que salir por un problema urgente en el trabajo. Deberías ir igual, dijo Tom, papá querría verte. Acepté, aunque de mala gana. Llegué a la puerta con un regalo y toqué el timbre. Cuando Margaret abrió la puerta, sus ojos se entrecerraron. Seila, dijo Margaret con una dulzura falsa, qué sorpresa, no esperábamos tu visita. Esta es una reunión familiar. Y seamos honestos, querida, no eres realmente parte de la familia, ¿verdad? Sus palabras fueron como una bofetada. Me quedé allí en shock mientras continuaba. Has dejado claro que no quieres que esté en tu vida, dijo. Así que creo que lo mejor es que te vayas ahora. No querríamos que los invitados no deseados arruinen el día especial de Robert. Justo en ese momento, Robert apareció detrás de ella. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando de un lado a otro entre nosotros. El tono de Margaret cambió de inmediato. Oh, Robert, dijo, con la voz temblando dramáticamente. Seila apenas se iba. No es terrible como me ha echado de la vida de Tommy. ¿Me ha quitado las llaves y me ha prohibido visitar a mi propio hijo? Estaba ardiendo de enojo y vergüenza. Eso no es cierto, dije. Solo pedí algunos límites. Basta, dijo Robert con firmeza, sorprendiendo a ambos. Se volvió hacia Margaret con una mirada severa. Es suficiente, Margaret. Seila es familia y es bienvenida aquí. Luego me miró, su expresión suavizándose. Por favor, pasa, Seila. Nos encantaría que te unieras a nosotros. Sintiendo una mezcla de sorpresa y gratitud, entré. Margaret, claramente enfadada, se dirigió a la cocina. Mientras seguía a Robert hacia la sala, podía sentir las miradas curiosas de los otros invitados, preguntándose qué había pasado. Los años siguientes fueron una lucha constante con Margaret. Aunque intentamos establecer límites, ella siempre encontraba maneras de involucrarse en nuestras vidas. Luego, la tragedia golpeó.
Robert se enfermó de repente y su estado empeoró rápidamente. Cuando murió, sentí que todo había cambiado. El funeral fue muy triste, y Margaret pasó por todo sin reconocerme realmente. Después del servicio, el abogado de Robert, el señor Thompson, un hombre amable y cercano a Robert, pidió hablar con nosotros en privado. Señora Walker, ¿podría usted y su hijo acompañarme?, dijo el señor Thompson. El señor Walker dejó instrucciones específicas sobre su testamento. Cuando salieron, el ambiente había cambiado dramáticamente. Margaret se veía pálida y sorprendida, mientras que Tom parecía confundido y preocupado. En el camino a casa, Tom finalmente habló. Papi me dejó todo a mí, dijo en voz baja, la casa, los ahorros, todo, hasta la casa de mamá. Me quedé en shock. ¿Qué? ¿Por qué? Tom sacudió la cabeza. No lo sé. El abogado no lo explicó. Recordé cómo había reaccionado Margaret. Su rostro era una mezcla de incredulidad y enojo. Pensé haberla oído murmurar. Ese tonto, antes de que lograra recomponerse. Al día siguiente, Margaret llamó a Tom, con la voz temblando. Tommy, no vas a echarme, ¿verdad? Esta casa es lo único que me queda de tu padre. Tom respondió rápidamente. Por supuesto que no, mamá. La casa es tuya para que vivas, y te asignaré una pensión mensual. No discutí, era la herencia de Tom, su dinero y su decisión, aunque no nos llevábamos bien. No podía dejar a Margaret sin hogar después de perder a su esposo. Sin embargo, nuestra amabilidad no cambió la actitud de Margaret hacia mí. Dejó de venir a nuestra casa, pero aún tenía una fuerte influencia. Llamaba a Tom todo el tiempo con algún problema o excusa para que él fuera a ayudarla. Tommy, el fregadero está goteando. Creo que escuché un ruido extraño en el ático. No me siento bien. ¿Podrías quedarte esta noche por si acaso? Tom, siendo un hijo devoto, corría a ayudarla y a menudo se quedaba a pasar la noche. Me volvía loca, con el cumpleaños de Margaret acercándose. Me preparé para otra ronda de exclusión. Durante los últimos 2 años, me habían dejado fuera de los eventos familiares a propósito, sintiéndome como una extraña en mi propio matrimonio. Así que cuando Tom anunció que tenía que irse en un viaje de negocios de última hora, me preparé para una noche tranquila sola. Me sorprendió cuando mi teléfono sonó el día antes del cumpleaños de Margaret. Aún más sorprendente fue el nombre en la identificación de llamadas. Sheila, querida, la voz de Margaret sonó excesivamente dulce. Te llamo sobre mi fiesta de cumpleaños de mañana. Sé que hemos tenido nuestros problemas, pero estoy cansada de toda esta hostilidad. Me gustaría que hiciéramos las paces. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, completamente atónita. ¿Quieres que vaya a tu fiesta de cumpleaños? Sí, querida, sé que Tommy no puede asistir, pero realmente me gustaría verte allí. ¿Qué opinas? Parte de mí quería decir que no de inmediato. Después de años de ser excluida y recibir insultos apenas disimulados, ¿por qué debería creer en este cambio repentino de corazón? Pero la voz de Margaret sonaba tan sincera y cálida que dudé. Supongo que podría pasar. Me oí decir. Genial, dijo Margaret emocionada. Es en el Willow Creek Country Club. Nos vemos a las 7. A la noche siguiente, conduje al club campestre con un regalo cuidadosamente elegido y un ramo de flores en el asiento del pasajero. Al acercarme a la entrada, sentí un nudo de inquietud en el estómago. Llegué a la barrera de seguridad, donde un guardia salió de su caseta. Nombre, por favor. Sheila Walker, dije, tratando de sonar segura de mí misma. El guardia miró su lista, luego frunció el ceño. Lo siento, señora, pero no veo su nombre aquí. Debe haber un error. Soy Sheila Walker. Margaret Walker me invitó personalmente. Soy su nuera. El guardia sacudió la cabeza. Lo siento, pero si tu nombre no está en la lista, no puedo dejarte pasar. Es un evento privado. Sintiendo nervios, me bajé del coche y llamé a Margaret. Después de unos tonos, contestó. Margaret, soy Sheila. Estoy en la entrada, pero no me dejan entrar. Unos minutos después, vi a Margaret acercándose a la puerta con un grupo de invitados bien vestidos. Estaban riendo y sosteniendo copas, claramente disfrutando de la fiesta. Cuando Margaret llegó a mi coche, pensé que arreglaría las cosas con el guardia. En cambio, me miró con frialdad, enviándome un escalofrío. Vaya, vaya, dijo con desdén, si no es la pequeña cazafortunas, ¿realmente pensaste que dejaría entrar a alguien como tú a mi fiesta de cumpleaños? Me quedé allí en shock mientras Margaret continuaba. Elegí este lugar para mantener fuera a personas como tú. ¿Por qué estás aquí? No eres familia.
Solo eres alguien que atrapó a mi hijo por dinero. Los invitados detrás de ella se reían, claramente disfrutando de la escena. Mi cara ardía de vergüenza y enojo. Pero tú me invitaste, dije, tropezando con mis palabras. Dijiste que querías hacer las paces. La risa de Margaret fue áspera y burlona. Oh, pobre ingenua, solo quería ver cuán desesperada estabas por el dinero de nuestra familia. Y mírate, apareciendo como un perro callejero pidiendo migajas. Por un momento, enfrenté a Margaret y vi la crueldad en sus ojos. Luego, lentamente, dejé caer las flores y el regalo a sus pies. Sin decir nada, me subí de nuevo al coche y me alejé, con el sonido de sus risas burlonas y la fiesta desvaneciéndose detrás de mí. Conduje a casa en estado de shock, incapaz de sacudirme las duras palabras y acciones de Margaret. Al llegar, me desplomé en el sofá y llamé a Tom, con las manos temblando mientras marcaba, entre lágrimas y sollozos. Le conté todo lo que había sucedido. Tom escuchó en silencio, solo haciendo unas pocas preguntas para aclarar detalles. Después de que terminé, hubo una larga pausa. Luego, la voz de Tom llegó llena de ira. Voy a volver a casa, y luego voy a tener una conversación seria con mi madre. Fiel a su palabra, Tom tomó el siguiente vuelo de regreso. Cuando llegó, me abrazó fuerte, pidiéndome disculpas repetidamente por el comportamiento de su madre. Luego, con una mirada decidida, llamó a Margaret. Pude escuchar su voz defensiva a través del altavoz, pero las respuestas de Tom eran calmadas y firmes. No, mamá, esta vez te has pasado. No quiero escuchar tus excusas. Humillaste a mi esposa, a la mujer que amo. Se acabó. No más pensión, no más ayuda. Estás por tu cuenta. Durante una semana, disfrutamos de una paz que no habíamos tenido en años, sin llamadas frenéticas de Margaret ni emergencias que requirieran la atención inmediata de Tom. Parecía que finalmente podíamos relajarnos, pero, por supuesto, no duró. Una tarde, hubo un golpe en nuestra puerta. Al abrir, vi a Margaret allí, con los ojos rojos y hinchados, y la ropa desarreglada. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, lloró, empujándome para entrar a la casa. Crié a ese chico, pasé mi vida entera por él, y ahora, por tu culpa, me ha dejado con nada, sin dinero, sin apoyo, apenas puedo costearme la comida. Ella caminaba de un lado a otro en la sala, su voz subiendo de tono a medida que se ponía más histérica. Es toda tu culpa, tú lo volviste en mi contra, eres la razón por la que Robert me desheredó, has arruinado todo. Intenté defenderme, pero Margaret estaba demasiado alterada para escuchar. Continuó despotricando, con las lágrimas corriendo por su rostro, hasta que finalmente se desplomó en el sofá, sollozando incontrolablemente. Después de unos minutos, Margaret se recompuso y se fue sin decir nada más. Me quedé de pie en la sala, confundida y conflictuada. Al cerrar la puerta tras ella, decidí que necesitaba respuestas y sabía exactamente quién podría dármelas. Al día siguiente, fui a la oficina del abogado de Robert. La sala era cálida y acogedora, con estantes llenos de libros de derecho y diplomas enmarcados en las paredes. El señor Thompson me miró con ojos amables mientras se sentaba detrás de su escritorio. Señora Walker, comenzó, sé que tiene algunas preguntas sobre el testamento de su suegro. Asentí y tomé una respiración profunda. Sí, así es. Quiero saber por qué Robert dejó todo a Tom y nada a Margaret. No tiene sentido. El señor Thompson se recostó en su silla, luciendo inseguro. Parecía estar eligiendo sus palabras con cuidado. Señora Walker, he conocido a la familia durante mucho tiempo, y lo que estoy a punto de decirle no es fácil. La verdad es que Margaret había sido infiel a Robert. Me quedé en shock. ¿Qué? Ella tenía un amante, dijo el señor Thompson. Ese hombre murió poco antes que Robert. Le había dejado a Margaret una gran cantidad de propiedades en su testamento. Me quedé allí atónita mientras el señor Thompson continuaba. Robert descubrió la aventura y la herencia, lo que llevó a una gran discusión entre ellos. Fue entonces cuando decidió cambiar su testamento, dejando todo a Tom. Estaba aturdida. Margaret, quien siempre había parecido una esposa y madre devota, había estado llevando una vida doble. Pero el señor Thompson tenía más que decir. Hay algo más, dijo con tristeza. Hace años, cuando Tom era un niño, la madre de Robert, la abuela de Tom, se enfermó. Ella había ahorrado dinero durante años para poder pagar una residencia privada donde quería pasar sus últimos días con comodidad. Lo escuché, sintiéndome cada vez más incómoda. Margaret convenció a Robert para vender la propiedad de su madre y ponerla en una institución pública en lugar de eso.
Se quedaron con el dinero y casi no la visitaron. Ella terminó muriendo sola y abandonada. Me sentí enferma. La Margaret que conocía era cruel y engañosa, pero esto era aún peor de lo que podría haber imaginado. Robert se sintió culpable por eso durante años, dijo el señor Thompson en voz baja. Cambiar su testamento fue su manera de intentar compensar, de asegurarse de que Margaret no pudiera hacerle a Tom lo que le hizo a su madre. Al salir de la oficina del señor Thompson, estaba abrumada. La mujer que me había acusado de ser una cazafortunas había sido en realidad la que estaba dañando a su familia para su propio beneficio. Esa noche, cuando Tom llegó a casa del trabajo, le conté todo lo que había aprendido del señor Thompson. Tom escuchó en shock, con su rostro mostrando incredulidad, ira y profunda tristeza. No lo puedo creer, dijo en voz baja cuando terminé. Todos estos años, ella nos ha estado mintiendo y manipulando. Nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando sobre lo que todo esto significaba. Tom estaba devastado pero decidido. Esto se acaba ahora, dijo con firmeza. Margaret no tardó en dar su siguiente paso. Unos días después, llegó a nuestra puerta, llorando y pidiendo ayuda. Tommy, dijo, con la voz temblando, sé que estás enojado, pero por favor ayúdame, no me queda nada. El rostro de Tom se volvió de piedra al responder, eso no es verdad. ¿Verdad, mamá? Sabemos sobre tu amante, el departamento y el dinero que él te dejó. El rostro de Margaret se puso pálido. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Deja de fingir, dijo Tom con frialdad. Sabemos todo sobre tu aventura, lo que hiciste con la abuela y más. La actitud de Margaret cambió de inmediato. Ya no era la mujer triste y suplicante. En su lugar, se convirtió en la persona calculadora y enojada que conocía demasiado bien. ¿Cómo te atreves?, gritó. Después de todo lo que he hecho por ti, malagradecido y egoísta. Tom no se inmutó. ¿Malagradecido? Tienes razón, lo soy. A diferencia de ti, yo no te mandaré a una residencia pública para que mueras sola. Margaret estaba en shock, como si la hubieran golpeado. Tom mantuvo la voz tranquila. Voy a vender la casa. Necesitas mudarte. Y usa el dinero y la propiedad que te dejó tu amante y deja de intentar engañar y manipular a todos. Margaret gritó de rabia, y sus gritos probablemente se escucharon en la esquina. Claro, Tom no cambió de opinión. Le dio una fecha límite para abandonar la casa y, como prometió, la vendió. Más tarde supimos que Margaret se mudó al departamento que le dejó su amante, echando a los inquilinos actuales y pagando una gran suma por romper su contrato de arrendamiento. Nos llamó varias veces, llorando y gritando, pero nos mantuvimos firmes y mantuvimos nuestra distancia. A medida que las cosas se calmaban, Tom y yo empezamos a mirar hacia el futuro. ¿Y qué futuro se estaba dibujando? Estaba embarazada. Decidimos vender nuestro departamento y buscar una casa pequeña donde pudiéramos criar a nuestro hijo en paz. Lejos del pasado, nos aseguramos de no contarle a Margaret sobre el embarazo ni sobre nuestros planes de mudanza. No queríamos que encontrara una manera de regresar a nuestras vidas, especialmente con un bebé en camino. Mientras conducíamos hacia nuestra nueva casa y nuestra nueva vida, me sentía esperanzada como no lo había estado en años. Fuera cual fuera el desafío que se nos presentara, sabía que Tom y yo los enfrentaríamos juntos, más fuertes por haber superado los tiempos difíciles.